Y les voy a compartir la pantalla de mi computador para que podamos seguir un poco de información teórica que tenemos preparada por acá. Bueno, primero que nada decirles que este documento al cual le vamos a estar revisando, le vamos también a subir posterior a nuestra clase ya al sistema EVA para que pueda estar disponible para ustedes. Entonces, el título de esta nueva unidad es cortes, secciones y roturas. ¿Está bien? ¿Qué son todas estas? Son herramientas auxiliares de representación. Decodifiquemos un momentito esta expresión. Herramienta auxiliar de representación. Nosotros ya hemos estado haciendo representaciones de objetos, ¿no es cierto? ¿Mediante qué? Mediante las representaciones diédricas de los objetos, ya sea en sus sistemas americanos o en sus sistemas europeos. También hemos estado utilizando representaciones tridimensionales de los objetos a través de las perspectivas, pero ahora vienen estas representaciones o herramientas auxiliares de representación. Entonces, su nombre creo que devela automáticamente qué es esto. Es un elemento auxiliar. Un elemento auxiliar es algo que viene a dar soporte a lo que previamente ya se ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, si un poco elaboramos esa analogía con el diseño, estas herramientas lo que van a hacer es permitirles a las personas que vayan a interactuar con nuestros planos elaborados en diseño, que tengan una herramienta de auxilio para decodificar de mejor manera la representación que hemos hecho, ¿no es cierto? Que puedan hacer uso de estas herramientas para tener una mejor visualización de los objetos, una mejor comprensión de los objetos, tanto en sus aspectos funcionales y lógicamente en sus aspectos geométricos. Entonces, aquí como concepto nos dice lo siguiente y nos hace la siguiente reflexión. Dice, el sistema diédrico nos servía para representar tanto las líneas continuas como discontinuas, o lo que es igual los contornos ocultos, ¿no es cierto? Sin embargo, tarde o temprano la complejidad del dibujo va haciéndose mayor y estas líneas ocultas o discontinuas pasan a ser un estorbo. Ustedes recordarán que había una clase donde uno de los compañeros decía, empecé a hacer las líneas ocultas en distintos colores para no confundirme, porque eran ya demasiados, ¿no es cierto? Y decíamos, bueno, esa no es una muy buena idea porque deberíamos manejar una sola capa de líneas ocultas y no varias. Puede llevar a una tergiversación de qué son las unas y qué son las otras. Entonces, dice que cuando esto ya ocurre, cuando existe un exceso de líneas ocultas, ¿cuándo va a haber exceso de líneas ocultas? Cuando haya mayor elementos no visibles al diseño. O sea, en otras palabras, una pieza más compleja, ¿no es cierto? Entonces, cuando se alcanza esta complejidad, estas líneas discontinuas pasan a ser un estorbo y además ya no proporcionan una información idónea, ¿no es cierto? O compatible, o empiezan a ser muy incompatibles con las normas de acotación. De alguna manera esto también nos ha sucedido, ¿no es cierto? Han existido figuras donde prácticamente se aplican las normas de acotación sin ningún tipo de problema, y han existido figuras donde decíamos, a ver, es estrictamente necesario que yo infrinja la norma de acotación, pero ya no hacíamos es estrictamente necesario una o dos veces, sino 5, 6, 8 veces, ¿no es cierto? Entonces, esto lógicamente se da porque una pieza a lo mejor es compleja al punto de no permitirnos tener una visualización clara. Entonces, aquí se hace el uso de los cortes, de las secciones o de las roturas o de todas aquellas a la vez, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué es exactamente un corte. Aquí nos ponen este ejemplo que creo que es muy palpable y nos describe más o menos diciendo que esta figurita que tenemos aquí, la imaginemos hecha de un material súper blando, ¿no es cierto? Aquí propone como ejemplo la arcilla. Y este plano que se ve, que le han puesto como plano de corte, dice, imagínense que es una cuchilla o un pedazo de vidrio, ¿no es cierto? Y que nosotros simplemente dejamos caer ese plano en la figura de manera que lo intersecte tal cual se ve reflejado en esa figura 3.1, ¿no es cierto? Entonces lo que sucedería sería lo siguiente, ¿no es cierto?
tendríamos ahora estas figuritas de aquí. O más bien dicho, perdón, tendríamos estas dos figuritas aquí, ¿no es cierto? Si dejásemos caer ese pedazo de vidrio o ese plano, nos quedaríamos con la figura de aquí, bueno, sería medio de la izquierda, y con esta otra figura de la derecha, ¿no es cierto? Y aquí todavía está ejemplificado el plano de corte o ese pedazo de vidrio que describen en la literatura, ¿no es cierto? Este plano ha dividido esa figura en estas dos partes, ¿no es cierto? Ahí podemos ver esas dos partes. Entonces, nos dice que la segunda mitad, representada como una vista, es lo que nosotros llamaremos corte. ¿Está bien? O sea que hemos hecho ese proceso de dividir a la figura, pero nosotros nos vamos a quedar con esta figurita de aquí. ¿Está bien? Nos vamos a quedar con esta figurita de aquí, con ese plano dibujado ahí. Y ese plano es el plano del corte, ¿no es cierto? Representándose tal y como puede verse en la siguiente figura. Pues vamos a ver la figurita. Esta de acá sería la representación de este plano de corte. Bueno, aquí está hablando de la figura 3.2. Puede observarse que resulta innecesario trazar líneas discontinuas, ¿no es cierto? Van a desaparecer las líneas intersectadas o las líneas discontinuas o las líneas ocultas para delimitar el interior de la pieza. De hecho, su inclusión se calificaría como incorrecta por norma y no justificaría la realización del citado corte. En este ejemplo, hubiese bastado con la utilización de líneas discontinuas, pero en piezas más complejas se hace imprescindible el uso de cortes y secciones, roturas y otros recursos que detallen en este tema. Bueno, resumiendo, nosotros teníamos en un inicio esta figurita, que está dibujada en forma de perspectiva, ¿no es cierto? Alcanzamos a ver que detrás del plano están todas las líneas ocultas y un poco podríamos anticipar que si hiciéramos la representación diédrica de esta figura, también aparecerían una serie de líneas ocultas, ¿no es cierto? Pero si yo le divido la pieza en dos y vuelvo a hacer la representación diédrica y digamos que me oriento desde acá para coger el alzado, noten que ya no tendríamos contornos ocultos. No sé si se alcanzan a dar cuenta de eso. Si hacemos el plano de eso, no tenemos perfiles ocultos ya. Solamente tendríamos líneas continuas y tendríamos una visualización directa del interior de la figura. Eso es lo que busca hacer el corte. Permitirnos eliminar una gran cantidad de líneas ocultas y permitirnos una visualización directa de los elementos interiores de una figura. ¿Está bien? Entonces, aquí estamos viendo directamente cuál es el diámetro que tienen esos agujeros, cuánto es la profundidad o más bien dicho el ancho de ese agujero cuadrado que tenemos ahí. También podemos ver qué espesor tienen las paredes que rodean ese agujero cuadrado. Podemos ver el ángulo del avellanado que existe en la segunda circunferencia, en esta de aquí, ¿no es cierto? Y principalmente desaparecen los contornos ocultos y tenemos una visualización directa del interior de esta figura. ¿Está bien? Eso es lo que hace un corte. Vamos a ver si esta idea se desarrolla un poquito más por acá. Entonces, diferencia entre corte y sección. Hemos visto que el corte como tal incluye la parte cortada de la pieza y todo lo que se visualiza por detrás del plano de corte. En lo que llamaremos sección, solo se representa el área que ha quedado atravesada por el mencionado plano de corte que ha separado la pieza en dos mitades. Entonces, a continuación, vamos a ver esa figura ya realizada, vamos a verlo en corte y en sección. La primera, ¿no es cierto? La primera que tenemos aquí, esta de aquí, es el corte de la figura, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que vemos absolutamente todo. Vemos la parte interior de la figura, vemos las superficies que han sido cortadas, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que queda desde el plano de corte para atrás, en otras palabras. Y a la derecha de esto tenemos una sección de esa figura. Entonces, la sección lo único que hace es mostrarnos
las superficies o las áreas que fueron cortadas, ¿no es cierto? No vemos lo que queda posterior a eso. ¿Cuándo nos puede servir la una y cuándo nos puede servir la otra? A ver, los cortes normalmente lo que buscan es esa misión de evidenciar el interior de una figura, ¿no es cierto? Y eliminar los contornos ocultos y permitirnos la posibilidad de acotar la figura sin infringir la norma. Las secciones más bien lo que buscan es conocer qué superficies interactúan en ese corte cuando se va a hacer una pieza que, por ejemplo, pueda ir luego empernada y nosotros necesitamos conocer justamente esas secciones para un empaque o para una perfecta conexión o para ese tipo de cosas. Entonces, la sección está orientada más a un uso un poco orientado a las modificaciones que pudiese llegar a sufrir una pieza y el corte como tal sí es una herramienta enfocada 100% a mejorar o a auxiliar la representación de una pieza. La explicación que dan acá es la siguiente, dice, aparentemente puede parecer mucho más provechosa la utilización del corte y no de la sección, pero en determinadas ocasiones resulta mucho menos trabajoso y sencillo representar la sección. En el apartado correspondiente a las secciones se pueden ver ejemplos que lo confirman. Los conceptos aquí expuestos quedan definidos en la norma UNE 1032-7482, que es igual a la ISO 128 o a la DIN 6. Bueno, ustedes saben que en el tema de normativas no me gusta mucho profundizar, sino más bien que estén enterados que existe toda una nomenclatura, una normativa detrás de estos elementos. Atención, dice, es importante destacar que los costes, excepto los costes parciales o de detalle, sustituyen a la vista de la pieza que le corresponda. Es decir, si determinamos el alzado de una pieza y nos interesa ver el interior de esta desde dicha posición, el coste que realicemos sustituirá al alzado. Esto de aquí es más un criterio que se solía tener hoy por hoy, más bien lo que se quiere es una representación diédrica completa complementada con un corte. Entonces, no tomen mucha atención a esto de que si ya hacemos el corte, nos ahorramos hacer alguna de las vistas de la pieza. Más bien al revés, hoy por hoy lo que se busca con la facilidad de los softwares de CAD es que haciendo uso de las dos, tengamos una excelente percepción de lo que la figura es. ¿Cómo representamos el corte? Entonces, los cortes se representan con este rayado que nosotros podemos ver aquí, ¿no es cierto? Fíjense que aquí en la figura, a lo largo de la figura, aparecen estos rayados, ¿no es cierto? Dice, la pieza, o más bien dicho, la parte de la pieza que sería atravesada por ese vidrio imaginario, ¿no es cierto? La parte coincidente con el plano de corte, debe rayarse con líneas paralelas continuas, finas y a 45 grados. ¿Quién estipula esto? La normativa detrás de los cortes. O sea, que todas las superficies de la pieza que justamente sean cortadas, luego tienen que ser representadas con lo que nosotros llamamos un patrón de líneas paralelas a 45 grados, o a veces se le conoce como un sombreado de rayado. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento en el AutoCAD vimos cómo hacer un sombreado? Bueno, ahora vamos a aplicar esto un poquito más. Es muy sencillito, es una operación en el AutoCAD que nos toma segundos en aplicarlo, ¿no es cierto? Y las superficies que no son cortadas por el plano de corte, sino que simplemente son coincidentes, no deben rayarse, ¿no es cierto? Entonces, viendo este plano de aquí, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que esta figura ha sido dividida de tal manera que todo lo que está con ese entrelineado a 45 grados son superficies de una pieza por donde pasó una cuchilla, por donde pasó una amoladora, por donde pasó una sierra. Y las partes que se ven sin ese rayado son partes a lo mejor huecas que tenía la figura y que ahora se exponen de manera directa a la visualización de alguien que esté haciendo una valoración a un plano de representación. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra figurita, aplicamos el plano de corte y fíjense que todo lo que aparece con ese interlineado ha sido
cortado, ¿no es cierto? Y lo que no ha sido intervenido por ese plano de corte se mantiene como una superficie sin ese rayado. La dirección del rayado debe ser la misma en toda la superficie cortada y la separación entre líneas lo más uniforme posible. Como es lógico, la separación entre líneas debe adaptarse al tamaño de la zona a rayar, de manera que no queden excesivamente juntas o separadas. Debe presentar una especial atención a este apartado, ya que resulta ser uno de los errores que se repiten con más frecuencia. Nosotros no tenemos que preocuparnos mayormente de esto. Ventajosamente, nuestra herramienta automáticamente ajusta este rayado a las superficies cortadas y se apegan directamente a la normativa. ¿Está bien? Ahora, ojo con lo siguiente. Dice, no obstante, cuando el dibujo incluya piezas diferentes que formen parte de un mismo conjunto, deben rayarse en direcciones opuestas. Alternativamente, si el tamaño de la pieza difiere en exceso, puede recurrirse a un espaciado entre líneas distinto para cada una de las piezas que proceda. A ver, aquí igual creo que conviene la explicación. Nosotros no vamos a manejar ensambles. ¿Qué es un ensamble? La unión de varias piezas. Nosotros hemos trabajado y trabajaremos hasta el final de nuestro periodo con figuras únicas. ¿Está bien? No con un despiece de figuras que formen un conjunto o un ensamble. Por lo tanto, esto no debería ser más que de importancia, algo que nos deba preocupar. Sin embargo, es interesante que conozcamos por qué puede llegar a haber una figura en la cual las direcciones del rayado sean diferentes e incluso mantengan diferente espaciamiento entre líneas, ¿no es cierto? Ahora, un poco adelantándome a lo que puedan ustedes llegar a ver en el futuro, cuando ya se trabaja con ensambles, el último software que se nos debería meter en nuestra cabeza que nos puede ser útil es el AutoCAD. Ya el tema de ensambles lo manejan los softwares de moldeo. Y cuando nosotros queremos hacer representaciones cortadas en softwares de moldeo, esto se ajusta automáticamente. Entonces, es conveniente conocer, sí, pero no nos deben a nosotros hacer doler la cabeza pensando en cómo lo vamos a implementar. ¿Qué más? Excepciones. Dice, si la superficie a rayar es excesivamente pequeña, se rellena de color negro. Entonces, o de un color fijo, ¿no es cierto? Ustedes saben que en el software asistido por computador es bienvenida la utilización de distintos colores. Si la superficie a rayar es demasiado grande, suele rayarse la periferia y no su interior, tal y como puede verse en la figura. No creo que nos vayamos a topar con algo así. Este criterio se utiliza muchísimo en la ejemplificación, a veces, de planos de representación de obras civiles, que no es nuestro caso, ¿no es cierto? Dice, es especialmente importante recordar que los nervios, ¿no es cierto?, o brazos y radios en piezas de fundición generalmente no deben rayarse. A ver, aquí voy a diferir yo un poco. Sí deben rayarse si es que fueron cortadas. ¿Está bien? Eso hoy por hoy es totalmente admitido. Lo que sí debemos tener en cuenta es delimitar los contornos de una parte de la pieza versus los otros. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo lo que quiero decir con esto es que yo no vería mal, ¿no es cierto?, que se continúe con el rayado. No le voy a hacer, lógicamente, aquí tan perfecto, porque estoy utilizando una herramienta de zoom, pero yo estaría de acuerdo con que se conserve el rayado, pero siempre y cuando se tenga bien delimitados los distintos perfiles que forman la figura, en este caso bueno, aquí hay unas semicircunferencias, de aquí. O sea, que yo entienda que esta parte es solidaria a la pieza, pero que estas distintas partes de la pieza a la larga no son una misma superficie, sino son distintas superficies. ¿Está bien? Lógico que los agujeros pasantes no se van a rayar porque se dividen justamente por la mitad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Borremos todos estos agujeros, todas esas líneas, y digamos, ¿qué pasa si yo a lo mejor mi plano de corte está medio por aquí?
¿no es cierto? Pongámosle así, así, así. Esto, bueno, vendría por acá, ¿no es cierto? Y estas superficies sí han sido afectadas. Aquí, a ver, un poquito medio complejo trabajar aquí en el Zoom como tal, pero creo que la idea va a quedar entendida. Ya. O sea, si el plano de corte pasó por aquí, ¿no es cierto? Todo lo que queda atrás sigue siendo una parte cortada de nuestra figura. Y, por ejemplo, estos agujeros de estos nervios semicirculares tendrán que seguir apareciendo como líneas ocultas. ¿Está bien? No van a aparecer ahí como líneas, como contornos seccionados. Pero los agujeros que se ven aquí primeros, esos sí se van a ver tal cual se los ve aquí, ¿no es cierto? Se los ve aquí ya como contornos vistos, ¿no es cierto? Como líneas principales. No sé si hasta aquí hay alguna duda o consulta, se está entendiendo bien esta parte. Magali, cuéntenos usted, ¿se entiende hasta aquí todo lo que hemos dicho? Perdón, profe, ¿qué decía? Le consultaba, ¿sí se está entendiendo hasta aquí este tema? Sí, profe. Listo, a ver, de repente, no sé, consultemos a Anderson Ordóñez. ¿Se ha entendido hasta ahora esta explicación? Sí, profe. Está Ya, claro. muy bien. Listo. Entonces, continuemos un poquitito más. Tampoco es bueno, ustedes ven, este PDF tiene 32 hojas, no lo vamos a cubrir de inicio a fin. Estamos Oiga, simplemente profe, y yo tengo mostrando. una consultita ahí en el dibujo anterior. Sí, Alex, cuéntenos. Sí, se supone que el corte pasa por la mitad, ¿no es cierto?, del nervio y pasa por la mitad de justo por la mitad de los dos agujeros. A ver, yo entiendo su duda, Alex, entonces me voy Sí, a adelantar dándole la respuesta. Lo que nosotros estamos viendo ahí como representación ya cortada de la figura no es un corte simétrico. O sea, no es un corte totalmente transversal ni totalmente longitudinal. Honestamente, este corte, vamos a tratar de graficar. Este corte está así. O sea, lo que nosotros estamos viendo en el plano es porque ha sido cortado así. Sube por aquí el corte, viene por aquí hasta aquí, de ahí ay, ingresa por acá, sube, sube. A ver, continuemos. Sigue así, medio que baja por acá atrás, viene por aquí, vuelve a subir por acá, así, ¿no es cierto? Así, medio viene hasta aquí, aquí sale por acá, corta por aquí y baja por acá. Ya les voy a poner un ejemplo mucho más explícito de esto, pero por lo pronto, quédense con esa visualización. O sea, no fue un corte rectito, sino fue un corte que estuvo a distintos grados de profundidad. De ese corte se obtiene esta vista. ¿Está bien, Alex? sí, por eso es que me aparece el corte por la mitad del agujero pequeño. Claro, Sí, ahí sí, sí, aparecen los agujeros ahora sí le entiendo. verticales y los agujeros horizontales perfectamente cortados Sí. por la mitad, ¿no es Sí, cierto? sí, ahora le entiendo porque yo decía, si pasa por la mitad, ¿cómo es que se va a ver el agujero costado? O sea, la Claro que mitad sí. del agujero pequeño. Y esa Sí, era sí, mi sí. duda, pero ahora como ya me explica esto, y esto es a este tipo de piezas que se debería hacer sus cortes, cuando O tiene dos agujeros y no se puede representar el uno. O sea, verá, Alex, lo que pasa es que luego ya vamos a ver que la posibilidad de los cortes es múltiple. O sea, yo puedo de una misma figura hacerle múltiples cortes buscando, nunca se olviden de esta palabrita, yo sí les he dicho ya en el pasado, busquen la conveniencia. O sea, si para mí es conveniente mostrar el interior de la figura en todos sus agujeros, este tipo de corte me puede resultar perfecto, ¿no es cierto?
Pero también yo podría ver conveniente, quizás un poquito más demorado, pero podría ver conveniente, primero costar la figura totalmente por la mitad. Es decir, a ver, borremos todo esto y decimos, no, no, no. Aquí vamos a coger y vamos a cortarle justo por la mitad, ¿no es cierto? Por aquí, estoy dibujando el plano de corte este rato, por acá y por acá. Justo por la mitad va a pasar ese corte. Bueno, ahí no se le ve tan a la mitad, pero bueno. Y después, una vez que ya esté ese corte dibujado, ahora voy a hacer otro corte. Ahora voy a dibujar un corte que venga por aquí, baje por acá y se una así. Luego voy a hacer ese plano de corte. Y voy a representar lo que hay detrás de ese corte, ¿no es cierto? Y si es que quiero, luego hago del otro lado, o sea, corto por acá. O sea, eso ya va a pasar un poco a nuestro criterio. ¿Qué es lo que quiero lograr? Mostrar o auxiliar a la representación de un objeto cualquiera. Lógicamente, entendamos que la complejidad de un diseño puede ser desde lo más simple hasta lo excesivamente complejo. Hay figuras que con un solo corte se queda totalmente aclarado. Sería el ejemplo de este tipo de figuras, ¿no es cierto? Ya con un corte yo le entrego al intérprete de esta representación todos los atributos necesarios para poder entender la figura. Con esta figurita, o bien hago un corte más complejo, ¿no es cierto? O bien hago varios cortes. ¿Está bien? Lo importante es que sepan cómo se obtiene o qué se obtiene posterior al corte de una figurita. ¿Quedó comprendido eso, Alex? Sí, sí, profe. Listo. Ya más o menos ya le entiendo en qué figuras aplicar ese tipo de corte. Así es. Y ya les voy a mostrar Ujú. unos ejemplos. En realidad les voy a mostrar unos ejemplos complejos, no porque nosotros vayamos a hacer algo similar, sino para que se entienda las distintas posibilidades que tenemos con un corte. Sí, más que todo con el primer corte que indicó, Ujú. prácticamente nos ahorraríamos tiempo, digamos, porque Claro que estaríamos sí. dibujando en un solo coste, todos los costes pertinentes que no vamos a ver nosotros. Exactamente, exactamente, Alex. En algunas figuras, un solo corte nos puede demostrar o develar toda la estructura interna de una figura. En otras figuras, muy probablemente sea necesario más de un corte o más de una herramienta auxiliar. Bueno, aquí un poco de cómo se debería expresar una figura cortada que posee pasadores, chaveteros, tornillos, pero nuevamente, estos son ensambles y nosotros no hemos estado trabajando con ensambles. Aquí viene un poco lo que estábamos diciendo. Fíjense cuántos tipos de corte ha habido. Corte total con giro, corte total auxiliar, corte al cuarto, corte por planos paralelos, corte parcial y detalle, sección abatida y desplazada, sección abatida en vista falsa y roturas. A ver, desde ya les digo, despreocúpense porque no va a ser de aquí una clase de coste total y la siguiente de coste total con giro. Yo lo que intento o lo que quiero es que ustedes entiendan cómo se cortan las piezas. Luego estos nombres van adquiriéndose según la idiosincrasia, digamos así, de los cortes. El corte total es como lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí tenemos esta perspectiva, ¿no es cierto? Aquí tenemos la vista superior de esa perspectiva y han suplantado el alzado con un corte totalmente transversal. Es decir, a esta pieza le cogieron, ¿no es cierto? Y a ver, déjenme ver qué está pasando por aquí. Aquí está. Le cogieron y le dividieron así medio por la mitad, ¿no es cierto? Ya. Muy sencillo, coste total, ¿no es cierto? Pero de ahí esto se puede ir complicando un poquito más. Aquí, bueno, también tenemos un coste total, pero fíjense bien en qué parte está cortada la pieza, ¿no es cierto? No está cortada totalmente en la mitad, sino un poco desplazada hacia la izquierda. Esta parte es interesante. Aquí tenemos varios cortes, ¿no es cierto? En una misma figura. Tenemos una vista de planta a la cual se le ha realizado 3 cortes. El corte A, que le vamos nosotros a poner con rojo, ¿no es cierto? El corte A. El corte B,
pongámoslo en azul. Y el coste C, podríamos ponerlo en verde. ¿No es cierto? Ahora, el coste A, que es el que está acá arriba, se entiende que es un coste totalmente transversal, justo por la mitad. Ahora, esta parte es interesante, ya voy a quitar esos colores después de un ratito, solamente quiero que identifiquemos bien cuál es el coste A, el coste B y el coste C. Ahora, quitemos un ratito ese código de colores. Fíjense que representan el coste A, el B y el C con línea de trazo punto. ¿Está bien? Han utilizado línea de trazo o punto. O sea que el tipo de línea que nosotros vamos a utilizar para hacer cortes y secciones en nuestras figuras tiene que ser línea de trazo punto. Y a los extremos de estas líneas siempre vamos a encontrar muy bien especificado qué coste es, ¿no es cierto? Y una flechita que expresa la dirección en la cual yo voy a observar la figura una vez cortada. Entonces, si ustedes se imaginan teniendo esa placa rectangular que está ahí y recortamos desde el punto A hasta el punto A, yo lo que voy a ver después representado como un plano de representación, que está aquí arriba, ¿no es cierto? Va a ser lo que me quede arriba de la figura ya cortada. ¿Está bien? O sea, yo divido por aquí, cojo la parte de arriba, la roto, y lo que yo, cuando digo la roto, es decir, la giro, y lo que yo veo lo grafico en esta parte que le han puesto de título coste A. Y de hecho, siempre se tiene que dar un título a la representación cortada de la figura. Asimismo, sucede con el coste B, ¿no es cierto? Borremos todo esto. El coste BB es este que está aquí, utilizando línea de trazo punto. Luego, las flechas indican que yo voy a coger la figura, una vez que le divide en dos partes, como está aquí, le voy a coger y voy a coger la partecita de la izquierda. Esa parte de la izquierda le voy a girar y lo que yo vea voy a representar. En este caso, la representación que se obtiene de costas por BB es esta de aquí. Y finalmente, yo cojo y realizo el coste CC, que es este de aquí, ¿no es cierto? A ver, perdón, estoy utilizando otra herramienta. Hago el coste CC con línea trazo punto. Luego especifico que voy a ver en esta dirección. Cojo la parte derecha de la figura, la roto y lo que yo termino viendo a la larga es esto de aquí. ¿Está bien? Importantísimo especificar la dirección de lo que yo voy a ver posterior al proceso de corte. ¿Estamos? ¿Y eso cómo hacemos en el AutoCAD? Sencillísimo. Creamos una capa a la cual le vamos a denominar capa de cortes, por ejemplo. Le pedimos que esas líneas que vamos a utilizar para los cortes sean líneas de trazo o punto. Y luego nosotros podemos dibujar unas flechitas y poner la letra o el código que nosotros queramos. Ojo, los cortes pueden ser AA, puede haber un coste AB, puede haber un coste 1.1 o 1.2, eso ya dependerá de ustedes. Lo importante es que la nomenclatura que ustedes usen aquí, en este caso C y C, sea la misma que yo utilice en la denominación coste CC, para que tenga relación el plano desde el cual estoy cortando y la representación de dicho corte. ¿Correcto? Bueno, de aquí si seguimos avanzando vamos a ver ya costes más complejos. Coste total con giro. Es esto de aquí, ¿no es cierto? O sea, esta es la figura, pero para que se represente en un mismo coste, aunque aquí, ojo, estamos representando en forma de perspectiva, empezamos con el coste en una dirección y justo en el centro de la circunferencia cambiamos la dirección del coste y salimos por acá, obteniéndose esto. Y ojo, la representación de esto sería esta, ¿no es cierto? Ahí está representada la figura cortada en su totalidad.
¿no es cierto? Pero realizado un abatimiento. Yo en realidad este tipo de costes dudo mucho que los vayamos a realizar y aparte, nos vamos a quedar siempre con la visualización frontal de los planos cortados, ¿no es cierto? Entonces, esto, como les digo, es importante conocer, pero no vamos nosotros a incurrir en costes tan complejos. Aquí tenemos otra representación de coste total con giro, ¿no es cierto? Coste total auxiliar. Entonces, estas representaciones lo que buscan es mantener la direccionalidad de los contornos una vez representado el coste. Creo que la figura habla por sí sola, ¿no es cierto? Coste al cuarto. A ver, esto es o conservar el cuarto de la figura o conservar el cuarto o los 3/4 restantes y representarlos, ¿no es cierto? Entonces veríamos algo como esto de aquí en realidad. Son costos un poquito más complejos y la idea no es que nos confundan, sino que más bien nos permitan tener una mejor visualización de la figura. Fíjense en este dice que es un coste, por aquí está, coste por planos paralelos. Entonces, bueno, o sea, a la larga es un coste que ingresa en un punto y termina en otro punto, y es lógico que una vez terminado esto, nosotros vamos a ver lo que está acá arriba. Para mí esto sigue siendo un coste común, pero aquí ya le dan un nombre adicional, ¿no es cierto? Fíjense acá. En fin. Yo quisiera detener la visualización de este PDF, ¿no es cierto? Hasta aquí. Y más bien mostrarles algunos ejemplos. Sin embargo, este documento va a estar disponible para ustedes en el sistema EVA para que lo puedan revisar. Y finalmente las roturas. Dice, las roturas se utilizan en piezas uniformes de gran longitud donde resulta muy útil para poder dibujarlas sobre láminas de dimensiones razonables. Con este sistema se representan solo los extremos de las piezas para no tener que representar una parte central desprovista generalmente de elementos de interés. La zona donde se realiza dicha rotura imaginaria se representa con la línea fina y a mano alzada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imagínense que esta figura que tenemos aquí, ¿no es cierto? Vamos a imaginarnos por un instante que esta figura de aquí mide 20 metros, ¿no es cierto? Todo mide 20 metros. Sin embargo, los elementos de construcción considerables, digamos, están aquí y están acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Aplico una rotura y termino dibujando solo esto. Las partes interiores, que aquí, como su nombre mismo lo dice, están representadas a mano alzada, es decir, a ver, escojamos una herramienta más idónea. Es decir, se coge y se hace esto por aquí, así, y luego acá algo medio similar, así, así, así. Eso quiere decir que todo lo que hay entre este extremo y este extremo, todo lo que queda a la mitad, conserva una misma dimensión de alto, una misma dimensión de profundidad y una misma dimensión de ancho. O sea, a la mitad no hay elementos adicionales importantes. ¿Qué pasa si los hubiese? Pero a lo mejor igual existe una barra de 200 metros donde justo en la mitad hay estos agujeros, ¿no es cierto? Y a los extremos también hay esos agujeros. Entonces, bueno, se dibuja en un extremo, ¿no es cierto? De ahí se hace la rotura, se representa esta parte central, se hace otra rotura y se representa el extremo derecho. ¿Está bien? Y uno tiene la posibilidad tranquilamente de aquí coger y decir, vamos a hacer la cotación de esto. Cogemos y sacamos la cota, ¿no es cierto? Desde aquí y desde acá. Y decimos que todo esto mide en realidad 200 metros. Cogemos nomás y escribimos aquí, esto tiene por medida 200 metros. Entonces, la persona que vea este gráfico va a saber que la figura inicia desde el punto izquierdo, que a una distancia X va a estar este agujero,
Luego, a la mitad de la figura más o menos van a ver estos 4 agujeros y luego a otra distancia desde el borde derecho hay este otro agujero de aquí, ¿no es cierto? ¿Se entiende esta parte, muchachos? Sí, pero, profe, nosotros cómo especificamos a dónde queda, en acotación mismo, en dónde queda el punto por ejemplo, del filo de la izquierda al punto del agujero. ¿Cómo especificamos nosotros esa medida para que el que va a construir esta pieza sepa dónde hacer el agujero? Igual también en el agujero en la mitad, los Usted le agujeros de coge la algo mitad. así, verá. Usted podría decir, a ver, esto de aquí a acá, me voy a inventar. Esto mide 1 metro. ¿Está bien? Aquí tengo 1 metro. Y desde aquí hasta, supongamos aquí, esto en cambio mide 95 metros. ¿Está bien, Alex? Ahora, entre este extremo izquierdo y este primer agujero del centro, ¿no es cierto? Uno entiende que no hay absolutamente ningún cambio en el perfil, que todo es perfectamente regular y que justamente recién a los 95 metros hay algún elemento de interés. Y se acota así, tal cual. No sé si eso aclara su duda. Sí, 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 profe. Entonces, lógicamente, quien tenga, a ver, usted le manda a un tornero a cortar esa placa metálica de 200 metros, ¿no es cierto? Estamos haciendo una exageración, ¿no es cierto? Una placa de 200 metros es una cosa impresionantemente grande, pero él sabe que desde el inicio hasta la mitad, en esos 95 primeros metros, no tiene que hacer nada. Que, bueno, al metro del borde izquierdo tiene que hacer un agujero. Ese agujero también tendría que estar lógicamente acotado. Y de ahí, 95 metros después, tiene que hacer ese patrón de agujeros rectangulares con 4 agujeritos. ¿Está bien? Eso se entiende de esto. Ahora, imagínense tener que representar los 200 metros. Bueno, primero que nada, tuviéramos que utilizar una escala de reducción enorme. Y los agujeros a lo mejor se verían como manchitas chiquititas, ¿no es cierto? Esto nos permite utilizar tamaños más visibles, más legibles, y nos evitamos la graficación de todo ese perfil regular en una misma pieza. ¿Está bien? Entonces, bueno, en realidad las roturas, muy fácil su implementación, y más bien, ahí yo les diría, no creo que las piezas que nosotros vayamos a diseñar justo tengan la característica de ser representadas como rotura, pero bueno, ahí queda la herramienta, digamos, si es que se presta su utilización en buena hora. Voy a mostrarles el siguiente, esto también les voy a subir al sistema EVA. Si podemos ver este nuevo PDF en pantalla. Sí, profe. Ya. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunos de ellos a mi manera de ver mal usados y otros bien usados. Entonces, fíjense ustedes en la representación de esta primera figura, de este ejercicio 1. Es lógico, pues como vemos la representación cortada, que el corte no es justo por la mitad, sino que muy probablemente sacaron un corte algo así. Por aquí, a ver, me voy a permitir hacerlo mejor. Por aquí, llegaron hasta aquí, luego vinieron con la cuchilla por acá, subieron por aquí, bajaron por aquí y salieron por acá. Y ese corte está representado aquí. En todo esto que vemos aquí. Ahora, ¿qué es los otros elementos que tenemos acá? Fíjense aquí cómo han implementado esta rotura. Yo no estoy de acuerdo en esto. Sí se puede hacer esto de aquí. Sí se puede. Pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo corto la pieza aquí para solamente darle énfasis a la parte de abajo, debería
¿no es cierto? Debería continuarse esta figura en algún momento en la parte de arriba. Aquí no lo hace. Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo en este tipo de representaciones. Esta es una rotura incompleta. Y lo mismo acá. O sea, hay la rotura del extremo, ¿no es cierto? Pero no nos muestran nada más allá de eso. Y más bien aquí se hace el uso de otra herramienta que esta les voy a complementar un poquito en la próxima clase, que es un plano de detalle. O sea, yo simplemente quiero detallar el perfil que tiene esta especie de agujero central o de tubería central de la fibra. Pero a lo que principalmente quiero que le presten atención es a cómo hicieron el corte. Vamos con una segunda figurita. Fíjense este en cambio. Bueno, este es otro tipo de figura. Esta es una figura con un plano desplazado que se utiliza un plano auxiliar para la representación. Vamos por acá. A ver, esta de aquí. Fíjense. Aquí hay otra figura que por cómo ha sido cortada, entendemos que el corte no fue un corte totalmente transversal, longitudinal, sino entró por un lado y salió por otro lado, ¿no es cierto? Y este tipo de representación más bien es una mezcla de un corte con una rotura, pero la rotura más bien para que se pueda ver el agujero y no se pierda la noción del resto de la figura. Igual, es un sistema muy puntual que se podría utilizar, pero que no es lo más común utilizarse. Al ejemplo puntual al que quiero llegar, que es el que va a servir para que ustedes entiendan bien esto, es el siguiente. Fíjense en esta figurita de aquí. Quiero que nos concentremos primerito en la figura como tal, es decir, en esta representación en perspectiva. Esta representación en perspectiva no nos muestra sus perfiles ocultos. No nos muestra, simplemente nos muestra la figura desde este punto. Ahora, lo siguiente que nos indican de esta figura, ¿no es cierto?, es la pieza como tal, ¿no es cierto?, desde una vista superior, ¿no es cierto? Nos están mostrando la vista superior de este objeto, que a la larga es todo esto. Y fíjense, yo voy a ir marcando con este color amarillo la línea de corte. Voy a ir repasando la línea de corte. Inicia por aquí, ¿no es cierto? Ingresa por acá, por acá. Aquí hace un cambio de sección, es decir, baja. Luego continúa de manera transversal, si es que quieren por aquí. Vuelve a subir. Vuelve a cambiar la dirección para acá. Otra vez sube más. Y sale por acá. Y dice que lo que queremos ver es lo que queda hacia arriba de la pieza ya acostada. Bueno, la pieza hacia arriba ya acostada, ¿no es cierto?, es esto. Entonces, en un solo corte, ¿no es cierto?, en un solo corte, como veíamos antes, ya queda representado todos los elementos interiores de la figura. Y me facilita rotundamente la visualización de esta figura, del cómo es esta figura, ¿no es cierto? Quiero que ustedes mismos proyecten que si esta es la vista superior y este es el objeto, imagínense lo complejo de la vista de alzado y la vista de perfil con todas esas aristas ocultas. Entonces, si este trabajo fuese un trabajo final, yo quedaría recontra satisfecho si es que vemos lógicamente la perspectiva, pero yo sí soy partícipe de que en la perspectiva uno le puede mandar apagados los contornos ocultos, pero tienen que estar los contornos ocultos ahí. Luego, debería haber la representación diédrica completa, pero si a esa representación diédrica le añadimos este corte, no quedan dudas. Queda totalmente resoluble, comprensible e interpretable esta figura de aquí, con todos sus aspectos técnicos y de diseño. Esta pieza es una pieza bastante compleja, la verdad, ¿no es cierto? Esta es una pieza muy compleja, por ejemplo, en la perspectiva ni siquiera notamos que en la base de acá atrás existen dos agujeros de profundidad intermedia, ¿no es cierto? Es decir, que no son pasantes. Y acá
¿no es cierto? En el coste ya puedo ver, incluso hasta me puedo dar el lujo de especificar que son agujeros M42, ¿no es cierto? Entonces, esa es la versatilidad que nos dan los costes. Aquí otro, fíjense, aquí es un coste de esta figura totalmente maciza que le cortan para entender de mejor manera el perfil. Por aquí tenemos otra, fíjense. Tenemos una vista de alzado, o podría también esta ser una vista superior. Se le corta justo por la mitad, luego sacamos la vista de alzado y acostada y vemos todos los detalles del interior de la figura. Aquí otra más, ¿no es cierto? Aquí fíjense, el corte va en diagonal hasta el agujero central y de ahí sale en un ángulo totalmente opuesto, o sea, el ángulo entre las líneas de corte es de 120 grados y luego muestran a toda la figura vista frontalmente, ¿no es cierto? Y se va ayudando así a la visualización. Bueno, esto como introducción, ¿no? Ahora, esto puede mostrarse o verse de alguna manera muy complejo en su ejecución. Vamos estableciendo unos parámetros rapiditos antes de terminar la clase. Nuestras figuras no tienen el grado de complejidad de las que hemos visto en ejemplos. Es conveniente ver esos ejemplos para saber cómo funcionan los costes. Vamos a complementar esos ejemplos con unos ejemplos más didácticos la próxima clase y luego vamos a pasar a hacer una figurita nosotros que normalmente nos repercutiría en la realización de muchas aristas ocultas y le vamos a aplicar un coste y vamos a ver qué tanto se nos facilita la comprensión de esa figura. ¿Está bien? Eso será lo que haremos la próxima clase. Y con esta explicación de la próxima clase, ustedes ya van a tener disponible en el sistema EVA los potenciales trabajos para hacer como proyecto final. ¿Está bien? Entonces, bueno, por lo pronto nos ha cogido ya el final de la hora. Vamos a dejarlo hasta ahí. Por favor, procuren venir o asistir o conectarse a la clase del día jueves. Creo que va a ser muy importante que esta introducción teórica se complemente con la explicación práctica del día jueves para que el tema quede muy bien comprendido. Caso contrario, se pueden llegar a generar algunos vacíos. Y desarrollaremos un poquito más las ideas el día jueves con esta primera explicación teórica. Les agradezco mucho por su asistencia el día de hoy. Nos estamos viendo el día jueves y pues que tengan una muy buena semana hasta entonces. Un gran saludo y abrazo para todos y nos vemos entre semana el día jueves. Que tengan una excelente noche. Gracias, profe, Gracias, igualmente. profe, Hasta igualmente. luego. Otro Pasen jueves. muy bien. Hasta luego.